Dicen que el tiempo lo cura todo, pero algunas heridas solo empiezan a sanar cuando la verdad sale a la luz. Hace 5 años, Isabel Moreno desapareció del mapa, con el corazón roto y la vida hecha pedazos. Expulsada por una cruel mentira, rechazada por el hombre que juró amarla, se fue sin dejar rastro. Fernando Alencar, un despiadado empresario y heredero de un imperio hotelero en Barcelona, la consideraba una estafadora, una cazafortunas, y la desterró de su vida sin mirar atrás. Pero ahora ha vuelto, fuerte, misteriosa, y acompañada de un niño cuyos ojos oscuros y expresión decidida reflejan sin duda los rasgos del hombre que una vez amó. ¿Listos para un viaje a través de los pasillos del poder? ¿Las sombras de la desconfianza y los ecos de un amor que se niega a morir? Suscríbete y disfruta, porque cada detalle será un paso más profundo en este laberinto de secretos. Isabel nunca olvidó el momento en que Fernando le propuso matrimonio. El recuerdo aún se sentía como una imagen vívida en su mente. Estaban en un globo aerostático sobrevolando Capadocia, Turquía, rodeados de cielos anaranjados y montañas silenciosas. Fernando era carismático, decidido, y siempre parecía saber lo que quería. Isabel, una joven becaria de periodismo en Sevilla, provenía de una familia sencilla de la Andalucía rural. Su mirada curiosa y su empatía natural la hacían cautivadora sin esfuerzo. Se conocieron en la universidad, en un curso de oratoria que ella apenas podía pagar. Pero fue allí, entre debates y cafés tardíos, donde ocurrió lo imposible. Mundos opuestos colisionaron y se convirtieron en uno solo. Fernando la llevaba a cenas en azoteas lujosas, le regalaba libros raros y pasaba noches de conversación interminable. Isabel creía haber encontrado su hogar en ese hombre que le prometía un para siempre. Pero ese para siempre comenzó a desmoronarse con la silenciosa llegada del veneno, la desconfianza. Todo empeoró cuando, después de la fiesta de compromiso en un castillo a las afueras de Barcelona, Isabel empezó a sentirse extraña. Náuseas, sensibilidad a los olores y un sueño profundo. El diagnóstico era certero. Estaba embarazada. Se lo contó a Fernando una noche de invierno, con las manos frías y el corazón acelerado. Por un instante él sonrió. Parecía feliz. Pero algo se quebró en los días siguientes. La influencia de su madre, Amanda Alencar, una mujer elegante y manipuladora, obsesionada con mantener el apellido familiar intachable, comenzó a envenenar sus pensamientos. Amanda presentó pruebas irrefutables. Cartas falsas entre Isabel y un empresario italiano, Enzo Bellini. Cartas que prometían una aventura secreta y un plan para beneficiarse de la fortuna de los Alencar. Fernando, bajo presión, ya confundido por los rumores entre sus socios, estalló. Gritó, acusó. Isabel, llorando y perpleja, intentó explicarle que no conocía a Enzo, que todo era un plan perverso. Pero Fernando no la escuchó. Le ordenó que se fuera, que desapareciera, y eso fue exactamente lo que hizo. Isabel vagaba por las calles mojadas de Barcelona, con una pequeña maleta y un bebé creciendo en su vientre. Sus padres habían muerto años atrás. No tenía nadie más que a su propia fuerza. Pasó 3 días en un pequeño hostal del barrio de Gracia, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Hasta que llamó a Leticia Rojas, una vieja amiga de la universidad que vivía en Comillas, un pueblo costero de Cantabria. Leticia la recibió con los brazos abiertos, sin juzgarla. Con ella encontró refugio en una casa sencilla, cerca de los acantilados y del mar, donde el viento parecía susurrar promesas de renacimiento. Allí empezó a trabajar como voluntaria en una escuela local, ayudando a niños con dificultades de lectura. Conoció a doña Mercedes, una maestra jubilada, dulce y observadora, que le ofreció trabajo en su posada rústica. Con el tiempo, Isabel empezó a gestionar reservas, la comunicación y a rediseñar la página web. Era una vida sencilla, pero en ella Isabel floreció, no solo como mujer, sino como madre.
Su hijo Tiago nació fuerte, con ojos que recordaban la tormenta que ella había sobrevivido, y durante 5 largos años guardó silencio. Nunca contactó con Fernando, nunca respondió a sus escasos intentos de contactarla. Estaba decidida a proteger a Tiago de ese mundo cruel y lleno de mentiras. Mientras tanto, en Barcelona, Fernando no encontraba descanso. Esperó a que ella regresara, para defenderse, para luchar por él. Pero ella desapareció. Y poco a poco, las palabras que él había pronunciado esa noche empezaron a pesarle. Las cartas. Algo en ellas nunca le sonó a verdad. A veces veía los ojos llorosos de Isabel en su memoria. Su voz se quebró, el temblor en sus manos. Su madre Amanda fingió que todo estaba resuelto, pero en su interior, Fernando sentía la pérdida como un agujero cada vez mayor en su alma. ¿Habría sido demasiado cobarde para proteger a la mujer que amaba? Ahora, 5 años después, el destino decidió intervenir. Y cuando Fernando se reencuentra con Isabel, por casualidad, durante una conferencia en Santander, todo en su interior cambia, sobre todo cuando sus ojos se encuentran con los de Tiago, pequeños, oscuros y profundamente familiares. ¿Lo habrías perdonado? ¿Hizo bien Isabel al irse o valía la pena luchar por el amor que creía verdadero? Deja tu opinión en los comentarios porque esta historia apenas comienza. Pero el orgullo, la maldición silenciosa de los poderosos, impidió que Fernando la persiguiera. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, que Isabel probablemente lo había engañado desde el principio. Intentó convencerse, pero nunca lo logró del todo. Mientras tanto, en comillas, Isabel se reconstruía en silencio. Enfrentó los altibajos del embarazo prácticamente sola hasta que Leticia la llevó al médico local. La ecografía reveló un bebé sano, con el corazón latiendo con fuerza como diciendo, «Mamá, aquí estoy». A pesar del dolor que la consumía, Isabel sentía una gratitud diferente. Serena, tierna, aún llevaba algo preciado. Y eso era suficiente. Cuando nació su hija, a la que llamó Aurora, Isabel lloró como nunca. 10 deditos, 10 piececitos y ojos que parecían 2 espejos del hombre que le había roto el corazón. Le juró a esa niña que sería todo para ella. Madre, protectora, fuerza. Pero las noches eran silenciosamente duras. A menudo, Isabel pasaba largos minutos simplemente observando el rostro dormido de Aurora, preguntándose, cuando pregunte por su padre, ¿tendré la fuerza para decirle la verdad? Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Aurora creció con una alegría despreocupada, una curiosidad encantadora y esa empatía que no se aprende. Se hereda. Se parecía tanto a Fernando que a veces dolía mirarla. La vida en el pueblo costero seguía su ritmo tranquilo. En el pequeño hostal de Doña Mercedes, Isabel se volvió esencial. Actualizaba la página web, creaba paquetes temáticos y atraía a los visitantes con textos cautivadores sobre el encanto de la costa norte. Isabel floreció. Era madre, profesional y mujer. Leticia seguía siendo su aliada, su familia predilecta. Y aunque a la pequeña Aurora nunca le faltó de nada, a veces, cuando reía mientras perseguía mariposas o tarareaba mientras contemplaba el mar, a Isabel se le dolía el corazón. Debería ver esto. Pero siempre se tragaba ese pensamiento con lágrimas contenidas. Durante 5 años, Fernando no le escribió, ni le llamó, e Isabel se convencía de que todo estaba bien, hasta que el destino, siempre irónico, le dio la vuelta a la página. Doña Mercedes decidió ampliar el hostal. Le sugirió a Isabel que fuera a un congreso de turismo y hostelería en Valencia para buscar colaboraciones. La idea la hizo dudar. Volver a una gran ciudad, revisitar el mundo que había dejado atrás. Era un gran salto. Pero Leticia insistió. Ya no eres la niña que huyó, eres la mujer que se mantuvo firme. Con su hija en brazos y la promesa de llamadas diarias, Isabel se embarcó. En los primeros días, se vio inmersa en paneles sobre turismo sostenible, talleres de marketing digital, cafés con emprendedores y noches sin dormir dedicadas al networking. Le sorprendió su ingenio. La niña asustada de hacía 5 años parecía un fantasma lejano, hasta que, al tercer día, un hombre le impactó como un rayo. Grupo Alencar.
Lo oyó casualmente, mientras cogía un croissant. Luego en otra mesa, más detalles. Grupo Alencar buscaba alianzas con hoteles boutique de la región. Se le heló el corazón. Sabía que ese nombre no era común. Fernando Alencar, hijo de Amanda Alencar, nieto de Ricardo Alencar, magnates inmobiliarios. Era él. Era imposible no serlo. Al enterarse de que habría una recepción privada para el grupo en el Hotel Royal Valencia, Isabel supo que no podía escapar. No esta vez. La noche del evento, lució el vestido de cóctel que le había regalado doña Mercedes. Negro, elegante, sobrio. Se maquilló ligeramente. Nada para seducir. Todo para demostrar presencia. Quería que Fernando lo viera. Quería que supiera que había sobrevivido. La recepción parecía un salón de cuento de hadas. Las lámparas de araña brillaban como constelaciones. La música de cuerda flotaba en el aire, y los camareros con guantes blancos se deslizaban entre las copas de champaña. Isabel entró con el corazón apesadumbrado. Sabía que Amanda Alencar podría estar allí. Conocía los riesgos, pero entró de todos modos. Y lo vio. Fernando. Traje impecable. Mirada intensa. Las arrugas de su rostro un poco más pronunciadas. El cansancio visible, pero aún magnético. Habló de los planes de expansión del grupo, de nuevas alianzas, nuevas visiones, y ella, de pie al fondo, lo escuchó como si el tiempo se hubiera derrumbado. Como si estuviera de vuelta en Sevilla, cuando aún todo era posible, cuando todo aún era posible. Cuando la multitud aplaudió, Isabel no dudó. Avanzó. Cada paso resonaba con 5 años de silencio. Y entonces se encontraron cara a cara. La miró sin reconocerla por un segundo. Pero un segundo más fue suficiente. La sorpresa se le reflejaba en los ojos. Se quedó boquiabierta. El mundo pareció ralentizarse. «Isabel», murmuró, casi sin hálito. Respiró hondo mirándola a los ojos. «Hola, Fernando». El mundo a su alrededor desapareció, y solo quedó un pasado inacabado y un futuro a punto de reescribirse. ¿Crees que Fernando merece una segunda oportunidad? ¿Debería Isabel contarle lo de Aurora ahora o esperar? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias, susurró Elena con la voz entrecortada. Agradezco la oferta. Quizás podamos tomar un café y charlar. Ana sonrió amablemente. Cuando quieras. Yo también me quedo. Avísame. El asesor se alejó discretamente, dejando a Elena sola en la terraza. Por unos instantes, permaneció allí, mirando el cielo azul e intentando controlar la agitación que sentía en su interior. Nicolás, Carmen, Violeta, el pasado chocando con el presente, y ahora un extraño ofreciéndole apoyo con una mirada más compasiva que la de ninguna otra que había recibido en años. Elena respiró hondo. El día aún no había terminado, y la vida estaba decidida a imponerle nuevas pruebas. Más tarde esa noche, al regresar al hotel, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía familiar que la hizo detenerse un segundo. Lo abrió con manos temblorosas. Elena, no he podido olvidarte. Necesito entender qué pasó realmente. Si puedes, nos vemos mañana a las 10 a.m. en el jardín del hotel. Te espero, Nicolás. Elena se apoyó en la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese momento llegaría. Pero ahora que estaba tan cerca, temía la profundidad de lo que tendría que revelar. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de Violeta, de la verdad, y del riesgo de abrir la puerta a un amor que, aunque herido, podría no haber muerto aún. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Fernando se quedó quieto, como si las palabras de Isabel necesitaran segundos enteros para penetrar su piel y llegarle al corazón. El vaso de whisky resbaló ligeramente en su mano, pero lo sujetó con fuerza. Tenía los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. ¿Una hija?, repitió en un susurro. Isabel asintió, tragando saliva con dificultad. Se llama Violeta. Tiene 4 años. Cabello castaño como el tuyo.
Sus ojos son míos, pero cómo camina es todo tuyo. Fernando se llevó las manos a la cara. Respiró hondo. Al levantar la vista tenía lágrimas. No intentó ocultarlas. Dios mío, tengo una hija. Sí, y no estuviste allí, ni en el parto, ni en las fiebres, ni en las primeras palabras, ni en el primer dibujo que me hizo con un corazón alrededor. No estuviste allí porque elegiste creer en tu madre, no en mí. Fernando bajó la mirada, abrumado por la culpa. No merezco conocerla, Isabel. Quizás no, respondió ella, sin crueldad, simplemente con la verdad. Pero merece saber quién es su padre. Y más que eso, merece un padre dispuesto a luchar por ser digno de ella. El silencio entre ellos estaba cargado con todo lo que nunca se había dicho. Finalmente Fernando levantó la mirada. Había algo nuevo en ella, una mezcla de humildad, dolor y determinación. Quiero conocerla, no por mí, por ella. Por ti, por todo lo que destruí. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero dime qué debo hacer. Estoy dispuesto a arreglar las cosas, aunque me lleve el resto de mi vida. Isabel guardó silencio unos instantes. Su corazón, aunque herido, latía más rápido. No era perdón lo que ofrecía, era un destello, una oportunidad. Se puso de pie, respirando hondo. No me prometas nada, Fernando. Solo demuéstralo. Sé mejor. Por ella. Y sin esperar respuesta se dirigió a la puerta del salón. Antes de irse se giró una última vez. Mañana a las 5 p.m. en el jardín del hotel. Si aún quieres conocerla, allí estaré con Violeta. Y entonces se fue, dejando a Fernando Salcedo solo, con el corazón hecho pedazos, pero por primera vez en años, con un propósito. El sol de la tarde bañaba el jardín del hotel con una suave luz dorada, tiñendo las hojas de los árboles de cálidos tonos. Isabel apretaba con fuerza la pequeña mano de Violeta, que caminaba a su lado con una mezcla de curiosidad y cautela. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó la niña, mirando a Fernando que estaba a unos pasos de distancia, ajustándose la corbata con nerviosismo. Isabel sonrió, apretando con ternura la mano de su hija. «Es alguien muy importante para nosotros, querida. Es alguien que quiere conocerte». Violeta frunció el ceño, intentando comprender. Fernando dio un paso vacilante hacia adelante, inclinándose a la altura de la niña. «Hola, Violeta. Soy tu padre», dijo con calma, intentando ocultar la emoción que le oprimía el pecho. La niña lo miró a los ojos, reconociendo algo familiar, pero sin saber qué. Se hizo un silencio momentáneo, roto solo por el lejano canto de los pájaros. Entonces, lentamente, Violeta extendió la mano, en un gesto de confianza. Fernando la tomó con suavidad, casi con reverencia. «Sé que no estaba ahí antes, pero te prometo que quiero estar aquí de ahora en adelante. Quiero conocer tus sueños, tus miedos. Quiero estar a tu lado», dijo con la voz quebrada. Violeta sonrió tímidamente, mostrando sus dientes de leche. «Me gusta dibujar y correr en la playa. ¿Puedo enseñártela?». Isabel observó la escena con el corazón apesadumbrado, sintiendo que ese momento era el comienzo de algo nuevo, frágil pero verdadero. Fernando asintió con lágrimas en los ojos. «Me encantaría». Esas primeras horas juntos, entre conversaciones tímidas y risas inseguras, comenzaron a construir un puente que, a pesar de las piedras del pasado, algún día podría ser lo suficientemente fuerte como para unir corazones rotos. En las semanas posteriores a su primer encuentro, Fernando se esforzó por estar presente en la vida de Violeta, respetando siempre su tiempo y el de Isabel. Sabía que reconstruir la confianza no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Cada visita al hostal de Rosa Jiménez era una mezcla de alegría y nerviosismo. Violeta aún dudaba a veces, mirando hacia la puerta antes de acercarse a su padre,
pero pronto se rendía a los momentos de juego y conversación. Fernando demostró ser un padre dedicado. Le llevaba flores a Isabel, ayudaba a preparar la cena, le leía cuentos a Violeta antes de dormir e incluso intentó aprender a dibujar para acompañar a su hija en sus pasiones. Isabel, por su parte, observaba todo con una mezcla de esperanza y cautela. Aún cargaba con las cicatrices del dolor, pero veía en Fernando a un hombre diferente, más vulnerable, más humano. En una tarde soleada, mientras Violeta corría libremente por la playa, Fernando se sentó junto a Isabel en la arena. «Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero construir algo mejor para todos», dijo, mirando al mar. Isabel suspiró, sintiendo que se le aliviaba el corazón. «Esto llevará tiempo, Fernando, pero creo que vamos por buen camino». Violeta regresó corriendo con un dibujo colorido en la mano. «Papá, mira lo que hice». Era un retrato de los tres, tomados de la mano, bajo un cielo azul y un sol radiante. Fernando sonrió, conmovido. «Es el dibujo más bonito que he recibido». Ese simple gesto representaba lo que más deseaban, un futuro donde el amor pudiera superar las heridas del pasado. A pesar de los pequeños pasos, no todo fue fácil. La sombra del pasado seguía presente, sobre todo cuando apareció Carmen Salcedo. Su postura rígida y sus palabras cortantes le recordaron a Fernando las expectativas de la familia y el peso de las decisiones que debía tomar. En una visita al hostal, Carmen se propuso presentarse sin avisar. El ambiente cambió al instante. «Isabel, querida, es admirable verte cuidando tan bien de nuestra nieta», dijo Carmen con una sonrisa penetrante. «¿Pero es esta vida sencilla aquí lo que realmente quieres para ella?» Isabel levantó la vista con firmeza. «Quiero un lugar lleno de amor y seguridad para Violeta, ni más ni menos». Fernando sintió que la tensión aumentaba, pero no dijo nada. Sabía que su madre intentaría presionarlo, intentar frenar lo que empezaba a formarse. Esa noche, después de la visita, Isabel y Fernando conversaron largo y tendido. «¿Crees que se rendirá?», preguntó Isabel, preocupada. Fernando le apretó las manos con fuerza. «No la dejaré. Esta es nuestra oportunidad de reescribir nuestra historia». Con el paso de los meses, Fernando participaba activamente en su día a día. Estuvo presente en las pequeñas victorias de Violeta, su primera actuación escolar, los días en que aprendió a montar en bicicleta, las noches en que sus dibujos cobraban vida en historias inventadas. Cada momento compartido creaba una red invisible que los unía. Una tarde especial, bajo las luces amarillas del albergue, Violeta se acercó a Fernando y le tomó la mano. «Papá, te quiero». Fernando se quedó sin palabras, con el corazón a punto de estallar de alegría. «Yo también te quiero, princesa. Gracias por dejarme ser tu padre». Isabel los observó en silencio, con una lágrima de emoción rodando por su rostro. Sabía que el camino aún era largo, pero en ese momento la esperanza era más grande que cualquier miedo. Todo parecía ir bien hasta que, una tarde lluviosa, Isabel recibió una llamada que la dejó paralizada. Al otro lado de la línea, una voz fría y calculadora que conocía bien. «Isabel, soy Carmen. Necesitamos hablar». Un escalofrío le recorrió la espalda. Carmen había vuelto, y con malas intenciones. En su cita programada en un discreto café, Carmen no perdió tiempo. «Fernando está cometiendo un grave error al involucrarte a ti y a esa chica en este lío. Necesita una esposa que fortalezca a la familia Salcedo, no una ex prometida con un pasado cuestionable». Isabel mantuvo la calma, pero sintió la presión aumentar. «¿Qué quieres, Carmen?». «Quiero lo mejor para mi hijo, y eso no incluye amenazas al legado de la familia Salcedo». En las siguientes semanas, comenzaron a llegarle a Isabel mensajes anónimos, amenazas veladas, intentos de intimidarla para que se distanciara de Fernando y Violeta. Violeta, a pesar de ser joven, percibió la tensión en casa y le preguntó a Isabel si estaba triste. Isabel ocultó sus lágrimas,
pero el dolor era real. Fernando, a su vez, confrontó a su madre, decidido a protegerlos. «Mamá, esta es mi familia ahora. Si quieres ser parte de ella, tendrás que aceptarlo». La tensión familiar estalló en enfrentamientos y silencios tensos. Pero en medio del caos, el vínculo entre Fernando, Isabel y Violeta se fortaleció, convirtiéndolos en un verdadero equipo contra la adversidad. Carmen no soportaba perder el control, y cuanto más se retraía Fernando, más implacable se volvía ella. Poco después, Isabel fue sorprendida por una citación judicial. Carmen había presentado una investigación de paternidad, acusándola de usar a una niña sin pruebas para manipular a Fernando e intentar acercarse a la fortuna de los Salcedo. Fernando estaba furioso. «Esto es absurdo, mamá. Intentas destruir a la mujer que amo y a tu nieta». Pero Carmen no se acobardó. Dijo con la mirada fría: «Te estoy salvando de una trampa. Esta niña podría no ser tuya. Y aunque lo sea, me da igual. Nunca será parte de nuestra familia». Estas palabras desgarraron el alma de Isabel, pero fue allí, en ese momento de dolor, donde encontró la fuerza. Con el apoyo de Fernando, decidió afrontarlo todo. Si Carmen quería la guerra, ya no se escondería. Violeta, a pesar de que era una niña, presentía que algo andaba mal. Isabel y Fernando hicieron todo lo posible por protegerla, pero la sombra de Carmen era alargada. La historia estaba lejos de terminar. Las máscaras caían y al fin todos verían hasta dónde llega una madre controladora para mantener su imperio, aunque eso cueste la felicidad de su propio hijo. Pero ahora, Fernando ya no estaba solo. Isabel estaba a su lado. Esa noche, Tomás llamó desesperado. «Leonor, acabo de recibir un mensaje anónimo. Estaban siguiendo a Domingo. ¿Saben dónde estás?» Leonor corrió a la plaza donde solía tocar por las tardes. La silla estaba volcada, la guitarra estaba destrozada junto a la fuente, y Domingo no estaba allí. Minutos después, sonó la sirena. Habían encontrado un cadáver en el camino de tierra, no muy lejos. Domingo Herrera había sido asesinado de 3 disparos en el pecho. En su bolsillo solo llevaba una servilleta manchada de tinta y la partitura incompleta de una canción que había empezado a componer para Leonor la noche anterior. El título: Hasta que la luna se borre. El funeral se celebró en secreto. Solo estuvieron presentes Tomás, el párroco local y Leonor. La lápida solo tenía sus iniciales, por razones de seguridad. Esa noche, Tomás se presentó en la casa con un pasaporte falso, una maleta y un mapa doblado. «No se detendrán, y ahora que saben que eres la última pieza, te perseguirán. Tienes que desaparecer, Leonor». «¿Y dejar que todo termine así?», respondió ella con el rostro cubierto de lágrimas y rabia. «No es el final, pero ahora es sobrevivir». Leonor se fue antes del amanecer. Tomó un coche a Andorra, luego un tren a Ginebra, y de ahí desapareció. Ni siquiera Tomás supo exactamente a dónde fue. Un antiguo contacto con su madre, de su época en Sudamérica, le dio un nuevo nombre, una nueva cara y una nueva vida. Los registros de la Interpol muestran que nunca salió oficialmente de Europa. Pero han surgido rumores. Algunos dicen que fue vista en la costa de Albania, otros dicen que vive en un monasterio aislado en Eslovenia, donde escribe cartas a personas que no conoce. Y hay quienes juran haber oído, en una estación de metro de Estambul, a un guitarrista tocando Hasta que la luna se apague, con lágrimas en los ojos. 5 años después, Tomás recibió una carta sin remitente, de un país sin matasellos. La historia sigue viva, en sonidos, en palabras, en recuerdos. Sigo aquí, en silencio, pero cuando llegue el momento, volveré para que la verdad nunca se desvanezca. Firmado, LDA. Cuando Tomás estrenó el documental El eco de la luna, ya no esperaba respuestas. Solo quería que el mundo escuchara lo que intentaban enterrar con amenazas, dinero y muerte. La película se proyectó en pequeños cines alternativos.
luego en festivales, antes de llegar a las plataformas digitales. En ella, las cartas de Leonor, las grabaciones secretas de Domingo y las imágenes de una guitarra rota bajo la luz del atardecer en Girona conmovieron a miles de personas. Una escena en particular me impactó. Una mujer de espaldas, sentada frente al mar. El viento movía un pañuelo rojo. La canción que sonaba de fondo era Hasta que se apague la luna. El pie de foto simplemente dice: algunos amores sobreviven a la muerte, otros al silencio. Nunca se supo el paradero de Leonor. Algunos creen que murió, otros que vive como bibliotecaria anónima en un pueblo que no aparece en los mapas. Pero quienes vieron el documental saben que en el fondo ella nunca dejó de existir, ni tampoco su historia. Y quizás un día, cuando todo se olvide, regrese, aunque solo sea para recordarle al mundo que la verdad puede posponerse, pero nunca enterrar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, sigue el canal para más narrativas que desafían el tiempo, la justicia y el amor. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los amores imposibles pueden sobrevivir cuando todo parece perdido?